Bien. Bien, se inicia entonces la grabación. Démosle un repaso a este tema de regulación de intención y sobre todo para las personas que acaban de ingresar o que están relativamente nuevas, pues hay que de pronto darle un repaso a la guía de clases que compartí en el grupo. Está actualizada hasta este momento, hasta la clase de anoche. Bien, vamos en el módulo 3, que es instalaciones y mediciones eléctricas. Miremoslo un poco. No hay problema. Quiero que esta noche sea como de repaso, como de que entiendan el proceso también, en que ustedes me pueden indagar, ¿sí? En que, de acuerdo al interés de cada uno, a medida que ve la guía de los videos en nuestro canal, pues pueda también irme solicitando la información sobre talleres, evaluaciones, cuestionarios, que yo siempre estoy dispuesto a, a contestarles. ¿Listo? Entonces, por aquí se quiere conectar alguien más. Qué buena asistencia, 27. Ayer fueron 28, ya vamos a romper récord. Entonces, en este módulo, nosotros, o curso 3, vemos instalaciones y mediciones eléctricas. ¿Sí? Allí vemos los que son los componentes y elementos eléctricos de una instalación eléctrica y cómo se interconectan. ¿Sí? Empezamos desde estos conceptos básicos, que es la relación entre la ley de Ohm, ¿sí? Y la ley de Watt. ¿Qué dice la ley de Ohm? Define la relación que existe entre la resistencia, la corriente y la tensión. Y la ley de Watt, la relación que existe entre la potencia, la corriente y la tensión. ¿Sí? La potencia siempre está relacionada con la carga que consume un equipo. Por ejemplo, un ventilador de 35 vatios, una licuadora de 250 vatios, una freidora de 1200 vatios. Bien, y entre esas dos se relacionan también. Y todo de esa electricidad básica, pues miren que se mira también en instalaciones y mediciones. Ahora bien, los materiales tienen una resistencia. ¿Y qué quiere decir resistencia? Que se opone al paso de la corriente. Si la corriente va para acá, ¿sí? La resistencia va o es un vector al lado contrario, que cuando se encuentra, para que pueda circular con corriente, pues la corriente debe ser mayor que la resistencia del material. ¿Cuáles materiales? El cobre, por ejemplo, que es con lo que se hacen los conductores, el aluminio, pues son conductores porque la corriente puede circular por esos materiales. Sin embargo, el caucho, la madera seca y otros aislantes, pues tienen mayor resistencia. ¿Bien? ¿Y para qué todos esos conceptos? Para calcular la caída de tensión, que a la final es lo que estamos viendo acá. Mírenlo, yo envío una tensión desde la caja de breaker o desde la cometida o desde un punto fuente, ¿cierto? La envío por medio de un cable hasta un motor. Ese motor puede ser una motobomba para tanque subterráneo, una lavadora, cualquier carga, ya sea con motor, ya sea una resistencia también, una carga, ya sea una freidora, cualquier electrodoméstico, y la distancia que hay entre esos dos puntos me afecta porque se me cae una tensión. La tensión de envío no es la misma tensión que llega. Yo les mostraba ayer en un ejemplo de un compañero que tenía un problema con un compresor que se apagaba y se alarmaba por bajo voltaje, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Bien, sí. Es evidente que allí hay un problema con el grosor del cable. Yo cuando tengo una carga que ya supera los 15, 20, ¿sí?
y de acuerdo a la carga, metros y más, pues así como si fuera la presión en una manguera, se me va a caer un poco la tensión. ¿Cómo cómo la compenso? ¿O cómo evito que se caiga demasiada tensión? Aumentando el grosor del cable. O elevando la tensión con un transformador, pero ¿qué es más barato? ¿Cierto? Aumentar el grosor del cable. Por más que un motor, una carga me dice, oiga, consume 30 amperios, pero está alejado de la fuente 70 metros, quizás el cable que aguanta 30 amperios, que es el número 10 AWG, no me vaya a servir. Es decir, que yo no puedo escoger, porque el cable se comporta como una tubería, yo no puedo escoger a la ligera el cable de acometida para un equipo de alto consumo. Bien. Quizás una bombilla me funcione, ¿sí? Con número 12 o hasta 14, pero ya un equipo de alto consumo no va a llegar a la tensión normal de funcionamiento. Bien, ¿hasta ahí entendido el fenómeno de la longitud del conductor? De la resistencia que tiene ese conductor propia del material del cable. Listo. Entonces, a ese fenómeno se le llama caída de tensión, ¿sí? Debido a una impedancia eficaz. Una impedancia es la suma vectorial de la resistencia más la reactancia inductiva. ¿Y qué quiere decir esa reactancia inductiva? Que el berraco cable también se me va a comportar como un inductor, como una bobina. ¿Sí? Tiene un comportamiento de bobina el cable. ¿Listo? Eso lo vimos y también lo vamos a ver, no se afanen, para potencia, triángulo de potencias. Aquí se llama triángulo de impedancias. La impedancia, que es la hipotenusa, es la suma vectorial de la resistencia más la reactancia. Bien. Este fenómeno no sucede en corriente continua, solo en alterno. Y como nosotros utilizamos en nuestras instalaciones corriente alterna, nos toca estudiarlo. ¿Y qué es el factor de potencia de de la carga? Es el coseno del ángulo que se forma en ese triángulo. Disculpe si los mando a estudiar un poquito y repasar trigonometría, pero no les puedo enseñar electricidad sin matemáticas. Esto es teorema de Pitágoras, aplicado en electricidad. Lo vemos hasta por los ojos. De aquí para allá, para potencias, también lo vemos. Bien, listo. Y el término regulación, pues está definido como un porcentaje permitido por la NTC 2050 de que máximo se le puede caer la tensión en un determinado porcentaje, 3%. Es decir, si yo aquí en la fuente me estoy pegando de 100 voltios, al menos a la carga le tienen que estar llegando 97 voltios. Si le está llegando menos, no le va a funcionar. ¿Listo? O le va a alarmar, o se va a autoproteger, o le va a consumir más corriente, le va a calentar el cable y lo va a quemar. ¿Sí ven que no es a la ligera escoger un cable de acometida? ¿Hasta ahí entendido para dónde vamos? ¿Alguien más se quiere conectar? ¿No? No. Entonces, repasémoslos un poco, ¿sí? Pero voy a utilizar
el catálogo, por acá está, permítame lo abro, del fabricante Celtelsa. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta que los valores de resistencia y reactancia ya no los da el fabricante. Aquí está. Entonces, ¿qué dice este documento del fabricante? Miren que yo saqué prácticamente la información de acá. Nos plantea la ley de Ohm y nos dice, oiga, esto es en corriente directa, pero en corriente alterna usted ya no va a tener una resistencia, va a tener una reactancia. Y esa reactancia, Z, se simboliza con esa letra, es la suma de vectores de la resistencia más la reactancia. ¿Sí? Miren la acá definida. ¿Sí ve cómo la cambian? Pero esta Z ya no es un número, es un vector. Una flecha. Y miren el circuito equivalente del cable. Una resistencia más una bobina. ¿Sí lo ven? El cable yo lo tengo que representar así para poderlo escoger. ¿Sí? Aquí está la carga y aquí está la tensión en la fuente. ¿Qué quiere decir? La tensión en la fuente puede ser el punto de conexión del tablero de distribución, puede ser una cometida en media tensión, puede ser una cometida en baja tensión. Señor, Juan Pablo. Ah, bueno, listo. Creo que esa pregunta es muy buena. Miren, el cable lleva un recubrimiento, ¿cierto? Lleva una chaqueta. ¿De qué? De aislante, ¿cierto? Todos hemos visto un cable con un caucho envolviéndolo, pues, para hablarlo en términos. Esa chaqueta puede estar fabricada para que aguante 75 grados centígrados de temperatura, para que aguante 60, porque también viene de 60, y para que aguante 90 grados. Esos grados centígrados tienen que ver con la temperatura que puede aguantar el aislamiento. ¿Sí? Hace referencia a ese aislamiento. ¿Por qué? Porque podemos tener cables que operen en un ambiente de bastante calor. Entonces escogemos un cable con una chaqueta que me aguante hasta 90 grados. ¿Listo? La misma corriente que pasa por el cable también genera un calor, ¿cierto? Entonces tiene que ver, Juan Pablo, con la chaqueta. Bien. Y miremoslo acá, vea, que dice Juanpa. Miremos el título de la tabla. Siempre que, y de ahora en adelante, siempre que ustedes vayan a leer una tabla, primero que hacen, leen el título. ¿Listo? ¿Qué me está dando valores de esta tabla? Resistencia y reactancia inductiva. ¿Para quién? Para cables de cobre. ¿En qué tipo de instalación? En trifásica, aislada hasta 600 voltios, con frecuencia de 60 Hz y una temperatura de la chaqueta máxima de 75 grados. Y de hecho le dice la posición como es trifásica de los tres conductores sencillos en tubo conduit. Y si ustedes ven aquí, la primera columna es el calibre 14, 12, 10, AWG, 8, 6. Le dice el valor de la resistencia ohmio por kilómetro si el cable va por un tubo PVC, si va por un tubo de aluminio o si va por un tubo de acero. Y le dice la reactancia ohmio por kilómetro, porque también es un fenómeno que se opone al paso de la corriente, si el tubo va en PVC o aluminio y si el tubo va en acero.
Ya esos valores los sacamos de la tabla, porque nos lo está dando el fabricante. Porque como es propio del material, es el fabricante que nos tiene que dar esos datos. Mire la posición del tubo y de los tres cables. Bien, ¿hasta ahí entendido? ¿Sí quedó respondida la pregunta, Juanpa? Listo. Tiene que ver con la chaqueta, creo que ayer me la habías hecho también y no había quedado claro, ¿no? Y yo lo sentí un poco confundido a todos ayer, entonces por eso estoy volviendo a repasar. Hagan las preguntas, muchachos, porque si no me hacen preguntas, quiere decir que los confundo más. Entonces, sigamos mirando el manual, las tablas. Yo quiero que aprendan a leer las tablas. Si ustedes aprenden a leer esta tabla, cualquier tabla le queda fácil para leer. ¿Qué dice ahí? Resistencia eléctrica en corriente alterna, miren acá, e inductiva para cables de qué? De aluminio, ya no de cobre. Tipo multiplex, ese trenzado. ¿Sí? En instalación de poste autosoportada. Y miren que aquí está el calibre en AWG, aquí está la resistencia para los grados de la chaqueta, de esa chaqueta negra casi siempre, y la reactancia inductiva para si es un cable triplex o cuádruplex. ¿Qué quiere decir cuádruplex? Que lleva fase, las tres fases y el neutro. A veces se queda pegado, hay necesidad de salir y volver a entrar. ¿Listo? Bien, ¿hasta ahí entendido? Bien. Ahora miremos la otra tabla. Resistencia eléctrica y resistencia inductiva en corriente alterna para cables multiplex. Esta es la misma, pero el calibre es en milímetros. Aquí está otra tabla para conductores ACCR, esos conductores de media tensión, ¿sí? ¿Qué quiere decir ACCR? Sí, aleación cobre-aluminio con alma de acero para poderlo templar. De hecho, aquí le da los ejemplos. Casi siempre es para media tensión. Listo. Para cable XLPE, de hecho, por acá está la XLPE, mire, para cable de media tensión, aislado a 15.000 voltios, resistencia eléctrica y reactancia inductiva para cables de media tensión. La mayoría de cables que se utilizan son de estas tablas, son de estas cuatro o cinco tablas que hay. Son las más usadas. Y le da la resistencia y le da la reactancia también. Ya esos valores se los da. Yo los invito a que lean muy bien este documento antes de empezar a resolver los problemas. Teniendo eso claro, ya podemos definir lo que es regulación. Mire que la impedancia eficaz, los datos me los da ¿quién? El fabricante del cable. Él está obligado a darme la característica de ese cable. ¿Sí? O sea, esos datos yo ya los puedo obtener. Los podría calcular también, sí, pero entonces es más elaborado, ¿no? Y pues si ya está, ¿para qué me voy a inventar el agua tibia? Ahora, regulación, ¿por qué aparece el término de regulación? Porque la NTC 2050, mírenlo acá, permítame adelanto, en su sección 2.10.19 dice, oiga, usted no puede en su última salida, en su carga más lejana, tener una caída de tensión superior al 3%.
Bien, entonces, como nos están pidiendo, o la regulación, o más bien la norma dice en porcentaje, pues nosotros tenemos que calcular el porcentaje. ¿Cómo se calcula ese porcentaje? Es lo que estamos aprendiendo acá. Vuelvo otra vez aquí a la tabla de contenido. Si yo soy capaz, si ustedes son capaces de hallar la caída de tensión de un conductor con determinada longitud que está alimentando determinada carga y se le está enviando determinada tensión de fuente, si ustedes son capaces de hacer esto, por regla de tres sacan el porcentaje. Entonces concentrémonos primero en este término, caída de tensión, muchachos. Para hallar la caída de tensión de un sistema trifásico, porque casi siempre a nivel industrial vamos a trabajar sistema trifásico, eso aplica mucho para niveles industriales, ¿listo? No quiere decir que una casa no pueda tener también una trifásica, también, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la caída de tensión? Mírenla acá. Para un circuito monofásico, entre fase y neutro, es la multiplicación de la impedancia eficaz por 2 por la longitud del cable por la corriente de consumo de la carga. Ahora, un aire acondicionado. Más o menos qué potencia o qué carga tiene un aire acondicionado. ¿Alguien sabe? Pero la potencia. Ahí a 110 están en lo correcto y a 220, pero esa es la tensión. La potencia también es una forma de dar, pero en vatios, como 1200 vatios, ¿cierto? Consumen bastante. Miremoslo. Potencia de un aire acondicionado. Convencional, ¿no? Entre 900 y 2000 vatios. Mira, ¿sí? Son cargas grandes. Y si yo estoy instalando en la última habitación el aire acondicionado y se me está alimentando el tablero, yo debo tener en cuenta el grosor del cable. Ahora, a partir de la potencia y de la tensión, si funciona a 220 trifásico, bifásico, a 120 monofásico, yo puedo calcular la corriente. ¿Se acuerda? Por eso en el ejemplo que les expliqué ayer, l- lo que hacen es calcular la corriente con la potencia de la carga, con la tensión y el factor de potencia. Y como es trifásico, le meten el raíz de 3 y llegan al valor de que esa carga consume 14,42 amperios. ¿Un cable número 12 me aguanta 14,42 amperios? El cable número 12 aguanta hasta 20 amperios. Pero mire que con un cable número 2 la tensión se me está cayendo 27,57 voltios. Porque está a 1 kilómetro esa carga de 10 kilovatios. Aunque consume solamente 14,42, como está a 1 kilómetro, 1000 metros, de los 440 que se envían, solamente llegan
412,43. Se pierden 27 voltios. Por aquí alguien se quiere conectar. A ver, discúlpenme acá. ¿Sí ven? Ese es el efecto que yo quiero que ustedes entiendan, que aunque hubiera podido colocarle un cable número 12, ni siquiera con un cable número 2 estoy dejando de perder tensión. ¿Y a cuánto porcentaje equivale ese 27,57? Se hace con una raíz de 3. Sí. O hallando porcentaje por 100, que sería el voltaje que llega, los 412,43, sobre lo que envío, los 440 voltios, por 100. ¿Alguien que me ayude ahí con la calculadora, por favor? Dividido 440 por 100. 93, se me está cayendo 6,4%, ¿no? Me está cayendo 6,4%. Sí, mire que apenas le está llegando un 93%, porque 93,6 menos 100, listo, te da ese valor. Es que me faltó aquí algo en la fórmula, pero es igual. Sí. O realmente la fórmula es así. Discúlpeme ahí. Serían los 27 que se están cayendo, voltios, sobre 440 por 100. Y ahí sí les da el 6. Hagámoslo aquí en la calculadora. ¿Qué se me hizo? Aquí. Mire, 27 voltios se están perdiendo. Yo estoy enviando dividido sobre 440 y eso lo multiplico por 100. 6,13. No estaba lejos. ¿Y qué me dice la norma? Ojo, no se le puede caer más del 3%. Ajá. O sea que un cable número 2 no me sirve, ¿cierto? Porque la carga está a 1 kilómetro a 1000 metros. A pesar de que apenas consume 14 amperios. ¿Sí ven cómo afecta la longitud del cable? Muchachos, ¿hasta ahí entendido? ¿Preguntas? Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Yo sé que no es fácil, pero tampoco hay que ir a la NASA. Bien, entonces vamos con el primer ejercicio. Yo sé que les doy el impulso con el primer ejercicio del taller y ustedes ya la pilotean un poco mejor. Entonces, abro aquí el taller. Es este, no, el taller uno. ¿Qué dice el taller uno? Un motor, mire, de 75 kVA con un factor de potencia de 0,8 se encuentra instalado a una distancia de 120 metros de la caja o el alimentador. Dice. Es un sistema trifásico a 220, ¿sí? Y el conductor que se escogió es de cobre calibre 1,0 y va por un tubo conduit de PVC. Dice. Y aquí está el ejemplo. Lo bueno es que aquí está el dibujo con todos los datos. Longitud 120 metros. Me estoy tomando desde un punto con una tensión de 220.
La carga del motor es de 75 kVA, la potencia aparente. ¿Sí? Y el fabricante me da los valores de resistencia y de reactancia. Bien, vamos a ver si lo tengo resuelto acá. No. Entonces saquémoslo para aquí, para poderlo rayar. Permítanme. Bueno, cuando yo voy a resolver un ejercicio, puede que ustedes tengan otra forma. Yo primero saco los datos que me dan. ¿Qué datos me dan? La potencia aparente, ¿cierto? El factor de potencia, la distancia o la longitud del cable, la tensión trifásica de la fuente, ¿sí? Y el calibre del conductor. Bien, vamos. La potencia aparente, 75 kVA, ¿cierto? La longitud, 120 metros. Bien, el factor de potencia, 0,8. Y el calibre del conductor en cobre, un 0 a WGZ. Listo. ¿Qué dice la fórmula de caída de tensión? Ah, que la caída de tensión trifásica es igual a raíz de 3, que es trifásico, por la impedancia del conductor, por la corriente, por la longitud. ¿Tengo la longitud? Sí. ¿Tengo la impedancia? También, porque me están dando el calibre del conductor. ¿Tengo la corriente? No, pero tengo la potencia. Gracias. Entonces, de acuerdo a la ley de Watt, la potencia aparente es igual a raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea. Y miren ese despeje. ¿Listo? La corriente de línea entonces será igual a la potencia aparente sobre raíz de 3 por la tensión de línea. ¿Cuánto es la tensión de línea? 220 voltios, que también nos lo está dando el ejercicio. Entonces, ¿puedo sacar la corriente? Sí. La corriente sería igual a 75.000 vatios, voltiamperios, que es igual a lo mismo, 75 kVA, sobre raíz de 3 por 220. ¿Cuánto da eso? ¿Me ayudan con la calculadora, muchachos? ¿No tiene de ahí calculadora? Hagamos. 75.000 dividido, abro paréntesis para que me haga bien la fórmula, 1,73, que es lo mismo que raíz de 3, por 220. Me da 197 amperios. Y me voy a las tablas para hallar la Z. Las tablas que me dice. A ver, ¿dónde está el documento? Se nos fue el documento aquí, taller regulación. Dice que es cable un cero de cobre, ¿cierto? Listo. Trifásico, en cobre. Número un cero, véalo acá. Listo. Entonces,
¿Cuánto vale la resistencia y cuánto vale la reactancia de un cero? Miren que el problema me dice un cero por todo por PVC. Entonces, la resistencia vale 0,394 y la reactancia vale 0,144. Lo saco acá aparte, disculpen, y de acuerdo al teorema de Pitágoras, esto sería igual a 0,394 al cuadrado más 0,144 al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Hagámoslo en la calculadora. Raíz cuadrada de 0,394, vamos a ver si me sale. No, ahora sí no. Entonces hagámoslo así. 0,394 al cuadrado, 94 al cuadrado, so- bien, 0,155, recuérdenlo, y 0,144 al cuadrado, 0,020. Ahora sí le saco raíz cuadrada a eso, o sea, a la suma. Entonces vamos a ver, 0,155 más 0,02. Y cerramos paréntesis. Me quedó ahí mal. A ver, sumemos esas dos, a ver. 0,155 más 0,02. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. 0,418, ¿no? Z es igual a 0,418 ohmios por kilómetro. Porque miren, el fabricante me está diciendo ohmios por kilómetro. Miren que ya tengo este valor de 197 amperios y tengo el valor de Z. ¿Puedo reemplazar en la fórmula? Miren la fórmula. Sí, sí, pero más complicadito y no los quiero meter por ahí por funciones trigonométricas seno coseno, ¿sí? Es más suave Pitágoras, pero tiene toda la razón, Juan Pablo. Entonces reemplacemos en la fórmula. Delta de B, o la caída de tensión, es igual a raíz de 3 por Z por la corriente por la longitud. ¿Listo? Reemplazando valores. Raíz de 3 por 0,418 por 197 que nos dio la corriente. Ojo, por 120 metros, pero no podemos colocar en metros porque aquí estamos en kilómetros por ohmio, los 400. Entonces debemos pasar, y es más fácil pasar la longitud a kilómetros. En kilómetros, 120 metros, ¿a cuánto equivale? Dividir 120. 0,2, ¿cierto? Que es dividir 120 sobre 1000. Listo, tranquilo. Terminemos y verán cuánto se cae. Bien, reemplacemos entonces en la fórmula. Raíz de 3 equivale a 1,73. Mire que es una multiplicación por 0,418
418, que es la impedancia, la Z, por 197, que es la corriente, por la longitud, que es 0,12, porque estamos trabajando en kilómetros, a 17 voltios, vea. 17,1 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 220, se me acabaron acá, mantener, listo, bien, ya me queda para otros ejemplos, que de los 220 que yo estoy enviando, bueno, podría 220 acá, después de pasar por el cable, aquí apenas llegan 220 menos 17. ¿Cuánto da de eso? 203 voltios. Muy bien. B sub R va a ser igual a 200, que es la tensión recibida. Quiere decir eso, como está en inglés, y B sub S es la tensión enviada. Ahora, averigüemos si esos 17 voltios, ¿a qué porcentaje en equivale de los 220? Hacer una adición y multiplicarlo por 100. 17 voltios dividido 220 por 100. Y eso nos daría el resultado en porcentaje. 17 dividido 220 por 100. A 7,72%. 7,7%. ¿Nos sirve el cable con calibre 1,0 para alimentar esa carga de 75 kVA? De acuerdo a la norma NTC 2050. No, ¿cierto? ¿Qué debo hacer? Los mismos cálculos con un calibre más grueso. Que de hecho, y ahí queda ya para tarea de ustedes, para que lo hagan igual, muchachos, sí, exactamente lo que yo hice, porque, a ver, el taller dice en el primer ejercicio, bueno, ahora determine la caída de porcentaje con un calibre 4,0, que es más grueso. A ver si cumplimos. Y de esa manera se llega al